Muy bien, en este video quiero mostrarles cómo se pueden entender los conceptos de línea recta paralela y línea recta perpendicular, que son dos conceptos diferentes pero que engloban lo que es la línea recta desde su forma y desde su manera de representar. Entonces vamos a tener aquí rectas paralelas como primer elemento, rectas paralelas, y aquí vamos a tener rectas perpendiculares. Y quiero enfatizar en la forma como se pueden simbolizar estos dos elementos, paralelas y perpendiculares. Vamos a decir que tenemos rectas paralelas con este símbolo, dos rectas de esta forma, y vamos a decir que tenemos rectas perpendiculares de esta manera, ¿de acuerdo? Con este símbolo. Cuando yo tengo rectas paralelas, muy fácil, cuando yo tengo una recta que voy a llamar L1 y tengo una segunda recta que voy a llamar L2, y resulta que la proyección de esas rectas, es decir, si se extendieran hasta el infinito, tal cual como sabemos la definición de recta, en ningún punto esas rectas van a cortarse. Vamos a decir que son rectas paralelas. Ejemplos de rectas paralelas: tenemos los bordes de las aceras en una carretera, son rectas paralelas. En sus cuartos, cuando ustedes se van a dormir o a descansar en sus cuartos, pueden encontrar también que los lados en la parte inferior de sus cuartos son paralelos, ¿cierto? Son como ejemplos de rectas paralelas. ¿Cómo relacionamos esas rectas paralelas con lo que hemos venido trabajando acerca de la pendiente, las ecuaciones y todo este proceso de la línea recta? Muy sencillo. Decimos lo siguiente, ¿qué vamos a escribir? Decimos dos puntos, que L1, la recta L1 se simboliza de esta manera, es paralela a la recta L2, que también se simboliza de esta manera. Únicamente, muchachos, únicamente, y aquí es donde viene lo importante, por favor atención, únicamente si M1, o sea la pendiente de la recta 1, es igual a la pendiente de la recta 2. Esto tiene que quedar muy claro, muy claro, porque de esta manera nosotros vamos a decir que tenemos entonces rectas paralelas a través del análisis de la pendiente, que ya sabemos qué es, como inclinación de la recta, cómo se encuentra esa variación, ese cambio, ¿cierto? Entonces vamos a decir que esas rectas son paralelas, o sea, no se cortan por más que se prolonguen si sus pendientes son iguales. Ahora pasemos a hablar un poco sobre las rectas perpendiculares. En las rectas perpendiculares hay una particularidad, y es que se deben intersectar, esas rectas se deben intersectar formando ángulos rectos, ¿listo? Y eso tiene que quedar muy claro. Las rectas se deben intersectar formando ángulos rectos para yo poder determinar que son perpendiculares. Entonces, si yo aquí hago una recta y esa recta la llamo L1 y aquí trazo otra recta y esta recta la llamo L2, vamos a decir entonces, muchachos, de que esas dos rectas son perpendiculares única y exclusivamente si se forman ángulos rectos. ¿Qué es un ángulo recto? Recordemos, un ángulo recto es aquel ángulo que tiene como medida 90 grados, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, decimos que L1, ¿sí? Entonces, en este caso, decimos que L1, o sea, la recta L1, ponemos el símbolo del cual les comentaba al principio, es perpendicular, a la recta L2, ¿de acuerdo? No necesariamente tienen que cortarse de esta manera, ¿no? Porque yo puedo tener, por ejemplo, el plano cartesiano. Si yo digo que esta es la recta L1 y digo que esta es la recta L2, pues esto que forma como una especie de plano cartesiano también son rectas perpendiculares, porque el ángulo que están formando es un ángulo que mide 90 grados, ¿de acuerdo? Ahí tenemos la información respectiva de rectas perpendiculares, ejemplos de rectas perpendiculares, también en el cuarto, mire que está ahí cerquita, cotidianidad, cuando usted entra al cuarto, esa intersección que hay entre el muro y el techo, ¿sí? Aquí está el muro o la pared, ¿sí? El techo, eso forma un ángulo de 90 grados, y lo mismo en la parte del suelo, ¿no? En la parte inferior también vemos y formamos ángulos de 90 grados. ¿Cómo se relaciona esto entonces con lo que hemos visto de pendientes y todo lo relacionado a la teoría de las ecuaciones? Muy sencillo. Vamos a pensar en lo siguiente. Si L1, si la recta L1 es perpendicular, miren el símbolo, a la recta L2, se debe cumplir siempre lo siguiente. M1
multiplicado por M2, M1 multiplicado por M2 tendrá que ser igual a menos 1. M1 multiplicado por M2 tendrá que ser igual siempre, siempre, siempre a menos 1. Siempre y cuando, muchachos, esas rectas sean perpendiculares. Entonces aquí viene la gran diferencia. Si son paralelas, M1 tendrá que ser igual a M2. Si son perpendiculares, el producto, la multiplicación de M1 por M2 tendrá que ser menos 1. ¿Listo? Tendrá que ser menos 1. Eso da a entender una pequeña nota aquí. Esto da a entender de que si L1 es perpendicular a L2, ahí como lo acabé de escribir con el símbolo, sus pendientes son inversas y de signo contrario. Sus pendientes son, vamos a decir inversas, el término correcto sería recíproca, pero vamos a decir inversa. Sus pendientes son inversas y de signo contrario. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a hacer el análisis del por qué, ¿cierto? Porque es importante también entender por qué estamos pensando en esta forma, ¿cierto? Porque decimos que son inversas y de signo contrario. Muy sencillo, ¿cierto? Muy sencillo. Miren, aquí, si yo despejo M1 de esa ecuación, me queda menos 1 sobre M2, pero si despejo M2, también me queda menos 1 sobre M1, ¿cierto? Eso da a entender de que son rectas, perdón, de que son inversas y de signo contrario. ¿Eso qué quiere decir? Aquí un ejemplo. Si yo sé que L1, recta L1 es perpendicular a L2 porque me lo dice el problema o porque simplemente me están dando ya esa información relevante del problema, entonces yo puedo hacer lo siguiente, ¿sí? Permítanme un segundito acá que la pantalla me permite escribir, o sea, la pizarra me permite escribir. Entonces, si son perpendiculares, yo puedo pensar entonces de que si M1 es igual a 3, entonces M2, por la propiedad que vimos, son inversas y de signo contrario, tendrá que ser la inversa un tercio y de signo contrario negativo. Entonces, si M1 vale 3, M2 tendrá que valer menos un tercio, porque son inversas y de signo contrario. Otros ejemplos, miremos aquí otros ejemplos. Si M1 vale 5, pues entonces M2 tendrá que valer menos un quinto, ¿sí? Ahora hagámoslo un poquito más difícil para que vamos comprendiendo. Supongamos en otro ejemplo, si M1 es un décimo, entonces M2 será menos 10, porque es la inversa y el signo contrario. Es como si le diera vuelta a la fracción, ¿cierto? Es como si le diera vuelta a la fracción y pusiera signo contrario. ¿Y por qué se cumple esto? Porque miremos, recuerden que la multiplicación de M1 por M2 tiene que dar menos 1. ¿Sí? ¿De acuerdo a qué? ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a esta primera teoría que yo les comentaba. Entonces miren muchachos, aquí 3 que es M1 por M2 que es menos un tercio, claro, 3 por menos un tercio efectivamente me da menos 1, ¿sí? Ya esto lo sabemos hacer desde hace mucho tiempo. Aquí comprobemos M1 que es 5 por M2 que sería menos un quinto. Ah, claro, efectivamente, 5 por menos un quinto me da menos 1. Y también lo podemos corroborar aquí, en esta otra expresión. M1, que sería un décimo, por M2, que sería menos 10. Aquí efectivamente el producto también me da menos 1. Entonces miren que se está cumpliendo totalmente la información de que sus pendientes, o su producto de las pendientes es igual a menos 1. Hasta aquí la explicación teórica. En el siguiente video voy a hacer un ejemplo muy específico para que se pueda comprender mejor.